8:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar cordialmente a la expresidenta del Ecuador, exministra de Educación, doctora Rosalía Arteaga. Le invitamos a este diálogo a propósito del inicio del nuevo ciclo escolar en la región Sierra y Amazónica. ¿Qué problemas tiene el sistema educativo en este momento y cómo enfrentar estas falencias para superar y enrumbar a la educación ecuatoriana, partiendo de un hecho, de una concienciación de que si no cambia, si no hay una educación de calidad en el Ecuador, no soñemos con un país diferente? Doctora Rosalía Arteaga, muy buen día. Buenos días, Miguel, y un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan a comienzos de esta semana. Coincido totalmente con lo que usted dice. Sin una educación buena no tenemos un mejor futuro. Así es que de eso depende, de esa calidad de educación depende el futuro del país. Y desafortunadamente no hay una buena perspectiva, porque nos ha dicho el Ministerio de Educación, miles de niños han dejado de asistir a clases, es decir, la deserción escolar se ha incrementado durante los tiempos de pandemia y ahora en este retorno a clases presenciales. Por otro lado, muchos niños han dejado por situación económica de sus padres las escuelas, los colegios particulares y están abarrotando las clases de los públicos. Y eso también significa una mayor sobrecarga para los maestros. Muchas construcciones escolares no reúnen aquellos requisitos. Veía en algún medio de comunicación que aquí en Quito inclusive hay escuelitas que no tienen acceso a agua corriente y se llega de muy mala calidad o de vez en cuando. ¿Cómo podemos tener así una buena calidad de educación? Y entonces, como usted me pide por soluciones, yo creo que el gobierno debería decretar una minga por la educación. ¿Y por qué hablamos de una minga? Porque una minga es en la que todos ponemos algo. Y yo lo venía planteando desde la época de la pandemia, que los gobiernos locales, por ejemplo, deberían ser mucho más proactivos para que, porque a veces lo nacional es más complicado, para que ninguna casa, ningún hogar de ningún niño o de ningún joven se quede sin acceso a Internet, porque no se trata solamente de recibir clases online, sino también de que hacen trabajos, de que tienen que investigar, de que hay que buscar materiales, de que hay que tener reuniones a lo mejor con los compañeritos, y lo online se vuelve indispensable. La provisión de equipos, que también es otro problema, podría bien hacerse esta minga desde el sector privado, con todas aquellas computadoras y aparatos que ya no se usan y que de pronto sirven enormemente en las casas. Yo diría algo que podría ser más revolucionario, Miguel, y es que se convoque a todas las universidades para que las universidades determinen que los estudiantes de los últimos años de las carreras universitarias actúen como tutores en las escuelas. ¿Y por qué le digo esto? Si un profesor tiene, supongamos, 40 niños, o 50, o hasta 60 niños, por cada 10 niños establecer que hay un tutor. De las personas que viven alrededor de estos estudiantes universitarios que están cerca de las casas de aquellos niños o niñas o jovencitos, estoy segura que un estudiante de ingeniería probablemente va a saber más matemáticas que el profesor del aula, o uno de medicina va a saber más biología. Yo diría todos tenemos que entrar en una dinámica de transformar la educación. De esta manera no solamente vamos a mejorar el aprendizaje, sino vamos a saber qué está pasando con los niños en la escuela. ¿Por qué no asisten? ¿Qué problemas, qué carencias tienen? ¿Qué dificultades se están enfrentando? Yo me atrevo a exponer esto como soluciones que no son de un día para el otro, pero que de algún modo a la vuelta de un par de años nos pueden dar una realidad diferente. Porque, Miguel, la pandemia nos puso retos terribles, pero ya veníamos con un arrastre de malas situaciones. Veía un artículo del New York Times en donde se dice que después de una prueba que les hicieron a los niños norteamericanos en lectura y en matemáticas, lectoescritura y matemáticas, se descubrió que se ha retrocedido 20 años, 2 décadas. Eso es monstruoso. ¿Qué está pasando con nosotros? Que no tenemos unas estadísticas claras, pero que los indicios nos dicen de que el tiempo que se perdió, más todos los problemas que tenemos ahora, plantea una situación bastante complicada para la educación ecuatoriana. Doctora Rosalía Arteaga, ¿cómo se mide esta deserción escolar, quizás entre el número de matriculados al nuevo año
y los que terminaron el año anterior? Bien, esta pregunta creo que cabría responderla sobre todo al Ministerio de Educación, pero estuve la semana pasada en una presentación de una consultoría al Ministerio de Educación que nos habían invitado a algunas personas y allí se planteó eso. Decían que alrededor de 200,000 niños no han regresado al aula escolar. Es decir, seguramente está planteado entre matrícula previa, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora, que esos niños no aparecen, no están allí y esto es gravísimo. Ahora, la matrícula extraordinaria que también se invoca, ¿va a llenar ese vacío de no haberse matriculado ordinariamente? ¿Podrá llegar a los niveles anteriores o como extraordinaria que es, no va a llegar a esos niveles? Me temo que no va a llegar a esos niveles. Algo suplirá, por supuesto, la matrícula extraordinaria, pero probablemente muchos de los niños están dedicados a tareas de trabajo, algunas internas, otras en labores agrícolas. Las niñas, me temo que cuando se vea el desagregado de cuántos niños y niñas han dejado de estudiar, probablemente sean más niñas, aquellas que se dedican al cuidado de ancianos, de niños, de hermanitos más pequeños o ayudan a las mamás, a los papás en las tareas de la casa. Entonces, el desbalance va a ser mayor y realmente tendremos estadísticas muy dolorosas cuando ya se haga una mensura de todo lo que ha ocurrido durante la pandemia y esta especie de pospandemia que vivimos. ¿Y cómo parar esta deserción escolar? ¿Con qué tipo de políticas, doctora Arteaga? Bueno, he mencionado yo sobre todo, yo pediría auxilio a las universidades, ¿no? Porque, y no lo digo en el aire, Miguel, usted sabe que estamos preocupados por la educación de toda la vida y nosotros en la Fundación Fidal tenemos una escuela de liderazgo. Cuando se dio la pandemia, nos sentimos angustiados. ¿Qué hacemos con estos jóvenes estudiantes? Decidimos pasarnos al online. Primero aprendimos cómo hacer clases online, porque no es igual, y esto es importante. Nosotros, por ejemplo, en la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, de la que soy presidenta actualmente en Ecuador, sabemos de que hay que capacitarse para ser profesor online. No puede usted improvisarlo de una manera para la otra. Eso se puede hacer para un rato para el otro. Se puede hacer por la emergencia, tal vez unos meses, pero no más. Hay que realmente prepararse. Entonces, lo que hicimos además fue en Fidal pedir a estudiantes que habíamos tenido ya que nos ayuden. Y entonces fue increíble. Primero la respuesta de quienes habían sido alumnos nuestros, que se entregaron con entusiasmo a la tarea de ser tutores de 10 de sus compañeros nuevos, ¿no? Y se crearon más reuniones, espacios de reuniones que tal vez nosotros no podíamos hacerlo por falta de tiempo. Teníamos la posibilidad de diálogos, de trabajos, de apoyo con ciertas dificultades que tenían de algunas ideas. Y entonces no sentimos de que habíamos disminuido, más bien todo lo contrario, tuvimos una mejora en cuanto al rendimiento de estos jóvenes en sus clases de la Escuela de Liderazgo. ¿Por qué no aplicar esto que ya se ha probado como un piloto durante un par de años en nuestro caso? ¿Por qué no probarlo y hacerlo más extensivo? Usted recuerda, Miguel, porque usted es estudioso de la historia, desde en Europa, con apoyo de los Estados Unidos, para recuperar Europa. O se hizo planes, por ejemplo, para la recuperación de Japón después de la caída de las dos bombas atómicas. Y la recuperación fue extraordinaria. ¿Por qué nosotros no aplicamos, no un plan Marshall, una minga por la educación? Vengo pidiéndola desde hace ya algunos años y espero que en algún momento esta idea sea acogida. ¿Y por qué no involucrar a los estudiantes universitarios, sobre todo de universidades públicas que están beneficiándose de una educación gratuita y que además recordemos que quien enseña aprende, ¿no? Quien ayuda al otro también aprende. Entonces, la ganancia va a ser doble, va a ser un ganar-ganar. Yo creo que esto es importante y pensar que esta vuelta a la presencialidad, claro, también tiene que hacerse una inversión por parte del Ministerio de Educación. Por ejemplo, en adecuación de locales escolares, nos encontramos con que hay locales que están semiderruidos, de que faltan servicios básicos, de que faltan baños, de que no hay suficientes para el número de alumnos, etcétera. Allí también tiene que hacerse, pero eso es una tarea que tiene que asumirla el Ministerio de Educación. Como decía, los municipios, el tema de la conectividad
Ojalá el sector privado, que sé que se ha involucrado y que muchos empresarios están reconstruyendo escuelas también físicamente y dotándoles de computadoras, que esto se extienda mucho más allá y que contemos con el concurso de los universitarios. Creo que eso sería una solución que dé resultados, yo no diría en largo plazo, en un mediano plazo ya estaríamos disfrutando de esos resultados positivos. Doctora Rosalía Arteaga, usted viene hablando de decretar una minga por la educación. ¿Qué implicaría esta minga? ¿Cómo involucrar a todos los sectores? Mire, yo veo que frecuentemente se hacen decretos de emergencia por la seguridad, ¿no es cierto? Porque se dice, tenemos delincuencia o emergencia en la salud cuando se dijo lo del COVID. Nunca se ha decretado de emergencia en educación, pero es la hora. Y eso implicaría pues una voluntad política y por el otro lado el convocar a los diversos sectores que estaríamos absolutamente dispuestos a apoyar. Porque mire, si se suma la deserción escolar a los índices de desnutrición infantil que se tiene, desnutrición crónica infantil, que se vuelve irreversible después de que han pasado los 2 años de edad en que los niños no han tenido los suficientes alimentos, ¿qué futuro le va a esperar al Ecuador? Con niños que no asisten a clase, que además tienen problemas nutricionales que afectan su rendimiento, su capacidad cognitiva, etcétera. ¿Qué futuro podemos tener? Entonces, se hace indispensable tomar medidas de emergencia con relación a la educación. Mire que países que han invertido en educación, países que tenían menos desarrollo que el nuestro, como Taiwán, como Corea, como Singapur, decidieron optar por una inversión fuerte en educación. Y eso empieza por la educación básica, pero va hacia la educación universitaria. Lo online, por ejemplo, en lo universitario es una solución extraordinaria. Lo vemos en UNIR todos los días como jóvenes y personas no tan jóvenes que no tuvieron la oportunidad de estudiar la universidad o que no tuvieron la oportunidad de hacer una maestría, que están trabajando y al mismo tiempo quieren estudiar, lo hacen más fácilmente online. Justamente en estos días, Miguel, y quiero aprovechar la oportunidad para comunicar, nosotros en UNIR estamos dando becas para diferentes sectores. Por ejemplo, hasta el 13 de septiembre se pueden aplicar becas para pueblos y nacionalidades indígenas. Las becas se llaman Misha Iñán, Camino del Triunfo, y están dadas en diferentes áreas, en educación inclusiva, en negocios digitales, etcétera. Ya hicimos el año pasado una convocatoria a manera de piloto en las provincias de Loja y de Bolívar, y tuvimos una excelente acogida. Este año se darán 10 becas más, precisamente para pueblos y nacionalidades indígenas, que son becas del 100%. Damos becas para deportistas, se ha dado a personas como Neisida Gómez, como Sara Palacios, como Carla Heredia y muchos más. Y justamente en los próximos días estaremos entregándole una beca a Carl Egloff, porque los deportistas no tienen a veces la posibilidad de estudiar porque están en sus competencias, en sus entrenamientos, pero online se les facilita. Tenemos becas también para periodistas, las becas Soy la Ugarte, que estamos dando cada año. Recientemente hicimos la entrega de becas. Estamos con becas parciales en conjunto con el Ministerio de Educación, con CENESID, para las instituciones tecnológicas. Es decir, sí, a veces hay malas noticias y hay buenas también, como por ejemplo que Fidal va a premiar otra vez en la edición número 14. Usted nos ha ayudado a difundir siempre la posibilidad de que participen los profesores en el concurso de excelencia educativa. Esta vez la premiación la vamos a hacer el 29 de septiembre en el Palacio de Cristal, en la ciudad de Guayaquil, para premiar a los mejores profesores, porque en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, hay profesores que salen adelante, que luchan, que demuestran que son capaces, y a esos profesores queremos estimularles con estos premios, $10,000 al mejor profesor del Ecuador, que da justamente la UNIR, o viajes, o capacidad de estudiar en diferentes universidades ecuatorianas. Así es que hay a veces situaciones adversas, pero también vamos creando situaciones positivas. No, siempre lo hemos destacado. Ya va la edición 14ª, efectivamente, de la Fundación Fidal, que dirige Rosalía Arteaga, que incentiva a los maestros, a los que hacen día a día este proceso de enseñanza, aprendizaje en las aulas. Volviendo al tema de la emergencia en educación que usted ha citado como un tema de fondo, esto implicaría más recursos y aquí no es gasto, sino una inversión, como hacen países que han avanzado como los que usted ha citado, doctora Rosalía Arteaga. Así es, definitivamente se necesita una mayor inversión.
Actualmente es el 6% del Producto Interno Bruto, me parece, o del presupuesto general. No recuerdo exactamente, pero es una cifra pequeña, sobre todo si consideramos que dentro de ese 6% está considerado el presupuesto de las universidades. Entonces, lo que queda para que administre el Ministerio de Educación es menor. Recordemos también que los profesores y los médicos no deben ser considerados burocracia, ¿no? No se los puede meter en el saco de la burocracia, porque a veces dice, ay, es que hay demasiada burocracia en el Ministerio de Educación. Por favor, la mayor parte son maestros que están en las aulas o son autoridades educativas. Hay que prestarle mucha atención a los directores de escuelas y colegios, de unidades educativas, porque en ellos reside mucho la línea hacia dónde va el centro educativo. Por más que hay direcciones generales, mínimos elementales que hay que cumplir, pero se puede ir mucho más allá si tenemos buenos directores. Pero la inversión en educación tiene que ser mayor, no considerada como gasto, y pensar que sí, una parte puede ir a infraestructura educativa, es importante, pero lo más importante es la preparación de los maestros, de los docentes, que tiene que haber preparación continua. Yo también creo que hay que insistir en revisar la carga que tienen los maestros en cuanto a llenar formularios y papeleos. Esto es desgastante. Yo he conversado con muchos en diferentes partes del país y me parece que allí hay que hacer una reingeniería del Ministerio de Educación que cargó cada vez más a los profesores de tal manera que no tienen tiempo para preparar sus clases o para prepararse realmente de forma adecuada, porque están cumpliendo labores burocráticas ahí sí de llenar formularios. Yo soy partidaria de que haya rendición de cuentas, de que por supuesto se tiene que enviar la información, pero limitada de tal manera que no constituya una carga extra para los maestros que ya están sobrecargados, porque si bien un maestro da clases un determinado número de horas al día, sin embargo, ¿y qué es de todas aquellas previas que tiene que preparar clase? Al menos los responsables lo hacen. Y luego corregir trabajos y tareas. Esto es algo duro, pesado, a veces tedioso, y sin embargo los maestros tienen que hacerlo. Así es que siempre hay que pensar en más recursos para la educación. Sobre el tema de deserción escolar, doctora Rosalía Arteaga, ¿cuánto pudiera incidir también, como un hecho adicional, los niveles de inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador? Sí, inciden, Miguel. He escuchado a padres de familia que tienen miedo de mandar a sus hijos porque tienen dificultades en el camino a la escuela, o sea, cuando van en los autobuses o a veces caminando, etcétera, o también dentro de la escuela, ¿no? Por eso, acuérdese usted, hay muchas veces en los foros que hacía usted y nos invitaba a varios expertos en educación, siempre estuvimos en contra de esos mastodontes llamados escuelas del milenio. ¿Por qué? Porque esas son mucho más difícilmente controlables, además están a gran distancia. Se cerraron miles de escuelas comunitarias. Entiendo que el gobierno de Moreno y el actual han reabierto, pero no todas las escuelas, porque la escuela comunitaria está en el centro de la comunidad. Permite que aun cuando no sean tantos los alumnos que van a una escuela comunitaria, pero sí estos se sientan más seguros, más acogidos, mayor relación de la comunidad con la escuela, con el profesor, con el director de la escuela. Esto trae un sinnúmero de ventajas. Entonces, los mastodontes son más difíciles de solucionar, de gestionar. Si usted tiene miles de estudiantes, pues, y no tiene los recursos suficientes humanos, etcétera, ¿cómo va a gestionarlos de forma debida? Entonces, sí, la inseguridad es un tema que también incide. Yo diría que no es el más incidente, pero sí es uno que coadyuva a que en un momento dado los padres de familia o los propios chicos decidan excluirse del sistema educativo. Doctora Rosalía Arteaga, ¿y cuál es el escenario de no acometer, no hacer una reingeniería en el Ministerio de Educación, no impulsar esto que usted propone, una minga por la educación? ¿No pudiera complicar los niveles de enseñanza-aprendizaje en las aulas en el país? Ya lo está complicando, Miguel, pero el futuro es peor. Si lo miramos con objetividad, no con subjetividad, con objetividad, ¿qué puede pasar en un país en que cada vez menos niños están yendo a clases, que la calidad no es buena, que los chicos tienen deficiencias en cosas elementales como leer y escribir su propio idioma? No estamos diciendo que aprendan otro, leer y escribir su propio idioma, un cálculo, porque claro, la gente dice ahora voy a la calculadora, voy al celular que allí me resuelve, pero ¿qué pasa con el pensamiento lógico? Esas capacidades cognitivas que son fundamentales en niños, en adolescentes. Entonces, el futuro es bastante oscuro si no se toman medidas
realmente enérgicas y que vayan a cambiar las posibilidades educativas. Mire, yo me acuerdo cuando en el año 94, que parece hace centenas de años, pero en realidad ya son decenas de años, cuando propusimos una reforma curricular de la educación básica, nosotros planteamos, a ver, ¿cuál es el perfil? ¿Cómo queremos que salgan los niños de 10º de básica? ¿No? ¿Cómo queremos que salgan? ¿Cuál es ese ideal? Y nosotros hablamos solamente de 4 cosas, porque a veces sobrecarga la cuestión de materias, de asignaturas, y finalmente no se consiguen los resultados. Y nosotros decíamos 4 cosas, y créame que son fundamentales. Se sigue hablando a nivel mundial de que estos 4 ejes son fundamentales. Lectoescritura del propio idioma, del idioma en el que el niño mama. Si es el español, si es el shuar, el quichua, etcétera. En su propio idioma, el niño tiene que saber leer y escribir bien, no con cacareado, entendiendo, porque hay niveles de lectura también, ¿no? Y uno a veces ve que las personas han puesto su firma, pero cuando usted les pone un texto delante no tienen ni la menor idea cómo leerlo, y si lo leen no lo entienden. Entonces, lectoescritura, matemáticas, que son suma, resta, multiplicación, división, regla de 3 y raíz cuadrada, que forman el pensamiento lógico. Ese sería el segundo eje. El tercer eje es desarrollo desarrollo de aptitudes, ¿no? Que allí está la creatividad, desarrollo del pensamiento. ¿Cómo es que ese niño, esa niña van a avanzar en la creatividad que tengan, que puede ser para las artes, que puede ser para las ciencias, no importa? Justamente, vea, el día viernes, en un acuerdo que habíamos hecho con el Ministerio de Educación, logramos graduar a más de 80 maestros luego de cursos en el tema STEM, es decir, para que los profesores aprendan cómo enseñar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con un aporte que le ponemos en FIDAL, que es ética. Por eso hablamos de ISTEM, ética, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, desarrollo del pensamiento. Y el cuarto eje son valores y actitudes, Miguel, porque lo que queremos sacar no solamente son gente que sepa hacer algunas cosas, sino también que sean buenos ciudadanos. Lo que pasó en octubre del 2019, lo que pasó ahora en este año con los paros, que hemos visto una violencia inusitada, quiere decir que la gente no está saliendo como buenos ciudadanos de la escuela, porque un buen ciudadano no destruye su ciudad, un buen ciudadano no ataca a su vecino, un buen ciudadano no ataca la propiedad privada. Entonces, con una buena calidad de educación, también enfrentamos el tema de la seguridad, porque le damos a los chicos una base de valores fundamental. 4 ejes: lectoescritura, matemáticas, desarrollo del pensamiento y educación en valores. No necesitamos más. El resto vendrá por añadidura, que otro idioma, que conocimientos de otras áreas y otras disciplinas. Eso puede venir como añadidura, pero estos 4 no podemos perderlos de vista. Muy importante lo que usted ha dicho, al menos del punto 4, doctora Rosalía Arteaga. No solo aptitudes, lo que se aprende, sino las actitudes y la ética, que es fundamental en la formación del ser humano, no en la formación estudiantil, en la enseñanza-aprendizaje, sino en la formación de un buen ser humano. Así es, y yo lo he planteado también a las universidades, porque las universidades también tienen que pensar que una de los deberes seres de las universidades es sacar buenos ciudadanos, no solamente buenos profesionales, y allí está el quid del asunto. En resumen, frente a este panorama de necesidad de fortalecer al sistema educativo ecuatoriano, doctora Rosalía Arteaga, ¿usted seguirá impulsando esta minga por la educación y que haya eco en los diferentes sectores y estamentos de la sociedad ecuatoriana? Seguiremos, Miguel. Yo nunca me cansaré de hablar de educación y de seguir trabajando en educación, y creo que se hace indispensable esta minga, pero no como una cosa, diríamos así, de retórica, sino real, y poniendo cosas muy concretas como la participación de las universidades. Yo no estoy viendo el diálogo del Ministerio de Educación con las universidades, no estoy viendo esos diálogos profundos que van más allá de una mesa de concertación y que van realmente a decir: esto queremos hacer, cómo podemos trazar estrategias que nos van a llevar a tener resultados muy positivos en el ámbito de la educación. Doctora Rosalía Arteaga, y esta acción, esta contribución con el Ministerio de Educación ha tenido eco para ir fortaleciendo, ir avanzando en estos procesos. A ver, FIDAL y también por otro lado UNIR vienen colaborando permanentemente con el Ministerio de Educación.
UNIR, por ejemplo, da una buena cantidad de becas al Ministerio de Educación para que los maestros sigan formándose, sobre todo en el área de posgrados. Nosotros como FIDAL hemos participado también en varios temas. Por ejemplo, durante la pandemia conseguimos que se capaciten más de 20,000 maestros en destrezas online gracias a una amistad personal mía con una empresa del Reino Unido. También logramos capacitar con UNIR y Barkey, otra fundación, a una buena cantidad de directores de educación de la provincia de Manabí, una provincia que tiene falencias en el tema de educación, y entonces se focalizó allí. Por otro lado, como FIDAL, hemos realizado este acuerdo con el ministerio que ha permitido formar alrededor de 500 docentes en temas de STEM, sin que haya de por medio, ojo, ningún dinero que dé el Ministerio de Educación, lo debo decir muy claramente porque nosotros en eso hemos sido enfáticos, no hemos recibido ningún dinero del Ministerio de Educación, lo hemos trabajado con recursos de alianzas que vamos generando a lo largo del tiempo, pero vamos a continuar. Yo creo que cuando nos abren una puerta, pues nosotros seguimos y seguiremos insistiendo en necesidad de que todos seamos partícipes de una verdadera transformación en la educación. ¿Y qué hace falta, doctora Rosalía Arteaga, para que se decrete la emergencia en educación? Decisión política, eso es lo que hace falta. Yo creería que el Ministerio de Educación, conjuntamente con Presidencia de la República, deberían generar ese decreto que permita que se movilicen recursos por un lado y por otro lado que se hagan las articulaciones para que se dé esa minga por la educación. Porque claro, hay sectores importantes como la salud, que también se ha preocupado el gobierno, pero la educación no se puede dejar de trabajar un instante los 365 días al año, porque ya vimos lo que nos ocurrió con la pandemia, que obligados por las circunstancias, esto produjo un retraso, doctora Rosalía Arteaga. Así es, un retraso tremendo, irrecuperable si no tomamos medidas emergentes. Creo yo que todavía estamos a tiempo, que se puedan hacer algunas cosas y como siempre nosotros desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la sociedad civil, estaremos listos a colaborar en cualquier llamado que se nos haga. Bien, a la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador, exministra de Educación, muchas gracias por su valioso aporte y siga adelante, convencidos de que si no cambia la educación, si no aunamos esfuerzos, va a ser muy difícil avanzar en el desarrollo del país. Doctora Arteaga, un gusto, como siempre, dialogar con usted. Muchas gracias. Gracias, Miguel, y muy buena semana para todos. Muy amable a la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador, exministra de Educación.